Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Mateo 22:37. Bendiciones para todos nuestros amigos y hermanos en la fe que nos escuchan en la radio El Arte de Adorar a Jesucristo. Yo soy Dina y para mí es un gusto y una gran bendición poder estar aquí con ustedes compartiendo esta serie titulada ¿Te atreves a conocer a Jesucristo? Y el día de hoy finalizamos esta serie con el tema ¿Cómo mantener nuestra relación con Jesucristo y ver los frutos en mi vida? Somos bienaventurados porque creemos y nuestra fe está puesta en el gran yo soy. Nuestra vida ya le pertenece a Jesucristo porque hemos reconocido su existencia y nos estamos dando la oportunidad de conocerlo para comunicarnos con Él y tener una relación personal con Él. Pero en esta relación se debe mantener. Deben permanecer y consolidarse, entender que es una relación personal entre Jesucristo y yo. Mi mirada debe de estar puesta solamente en Él. En la realidad, en los caminos de Dios, muchos conocen y aceptan a Jesucristo en su corazón, pero no permanecen en Jesucristo y regresan al mundo decepcionados, enojados y con las ganas de no volver a saber nada de Dios. Porque dicen haber sido lastimados, despreciados, abandonados por sus líderes o pastores en los momentos más difíciles en su vida. Porque hay muchas prohibiciones de vestimenta, de tu arreglo personal, que ya no puedes ir a fiestas, al cine, que ya no puedes tomar, que Dios no hizo un milagro que le pedías en oración. A pesar de que tal vez tú estabas al servicio de Dios, que tú diezmabas, que tú ofrendabas, que tú estabas todos los días en la iglesia, en los días de culto. Son tantos los motivos que pueden pasar en nuestra vida que nos pueden alejar del amor de Dios. Y la causa principal es que no entendemos que nuestra relación espiritual es con Jesucristo y no con el ser humano. Claro, tendremos que convivir, estar unánimes como hermanos en la fe, pero entender que somos seres imperfectos que fallamos, que cometemos errores y que todos vamos buscando al mismo Dios, que nos irá perfeccionando como dice su palabra en Filipenses capítulo 1 versículo 6. El que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Al entender que nuestra relación con Jesucristo es personal y única entre Él y yo, vamos a trabajar, vamos a esforzarnos, vamos a ser valientes para permanecer conectados todos los días y buscar y hablar con Dios, comunicarnos con Él por medio de la oración y saber que vendrán pruebas, aflicciones, momentos difíciles, pero que tenemos una esperanza en un Dios todopoderoso que nos escucha y que nos dice en Isaías capítulo 41 versículo 13: yo soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha y te dice, no temas porque yo te ayudo. Debemos de aprender a conocer a Jesucristo, debemos de aprender a amarlo, debemos de aprender a escucharlo, debemos de aprender a aceptar su voluntad en los procesos en nuestra vida, en la respuesta en nuestras oraciones y en los planes que Él tiene para cada uno de nosotros. Si aprendemos, entendemos y nos dejamos guiar por el Espíritu Santo, entonces nada ni nadie nos va a separar del amor de Jesucristo. Y el crecimiento espiritual traerá los frutos a mi vida. Entre ellos traerá el fruto de la madurez espiritual. Esa madurez que yo necesito para ir en el camino del Señor Jesucristo. En Efesios capítulo 4 versículo 13 de la versión NTV dice la palabra de Dios: ese proceso continuará hasta que todos alcancemos tal unidad en nuestra fe y conocimiento del Hijo de Dios, que seamos maduros en el Señor, es decir, hasta que lleguemos a la plena y completa medida de Cristo. Para continuar en esta carrera espiritual que tenemos en la vida, con Jesucristo somos más que vencedores, que si caemos nos levantamos y permitir que Dios sane nuestras heridas, que renueve nuestras fuerzas como las águilas,
porque Él nos dice en Apocalipsis capítulo 3, versículo 21, al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, y así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Para que esta relación sea fuerte y permanezca en Jesucristo, debemos entender dos puntos importantes. El primer punto es que debemos de acercarnos en oración todos los días, que esa comunicación con Dios nunca se rompa. Debemos de estar constantemente en oración, acercarnos a Él con un corazón sincero, un corazón arrepentido y un corazón agradecido en todo tiempo y dando alabanza. En Proverbios capítulo 3, versículo 32 de la versión NTV, dice: el Señor detesta a esa gente perversa. En cambio, ofrece su amistad a los justos. Pero ¿quiénes son los justos? Podemos pensar que justos son aquellas personas que no hacen lo malo, que no tienen ninguna mancha, que no hay algo en ellos incorrecto. Pero déjame decirte que es imposible encontrar a un ser humano con estas cualidades. Sin embargo, sí existió uno, llamado Jesús, quien sin mancha, quien sin pecado, sin culpa, fue a morir por nosotros en la cruz, para el perdón de nuestros pecados y la salvación eterna, por amor a cada uno de nosotros. En Romanos capítulo 13, versículo 10 al 12, dice que no hay justo ni aún uno, no hay quien entienda, no hay quien busque de Dios. Todos se desviaron a una y se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno. Entonces, ¿por qué dice la palabra del Señor que Él ofrece su amistad a los justos? La persona justa delante de los ojos de Dios es aquella que ha puesto su fe en Jesucristo, que ha aceptado ese maravilloso regalo que Él nos ha dado a través de su sangre, a través de ese sacrificio en la cruz por amor al mundo entero. Como dice en Romanos capítulo 3, versículo 24, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que en Cristo Jesús. Amén. Así que somos nosotros justos porque Él ya nos justificó. Por lo tanto, podemos tener una amistad con Él. Él nos ofrece su amistad para que tengamos una relación personal entre Él y nosotros. Una relación sincera, una relación que se fortalezca y nos ayude a nosotros a continuar e ir en el camino correcto de Dios. Como ejemplo, déjame darte a los personajes bíblicos que hemos encontrado. En este caso te vamos a dar el ejemplo de Moisés, que hablaba con Dios como un amigo. Y que Moisés era tan sincero con Dios que Moisés le dijo en un momento en su vida: si tu presencia no va conmigo, no me saques de aquí, no saques al pueblo de aquí. Y recuerda que este pueblo es tuyo y no es mío. Recuerda que tú me elegiste a mí para llevar al pueblo. Y vemos también que Moisés le dice: muéstrame tu gloria, yo quiero verte, quiero ver quién eres tú, quiero ver al Dios que yo sirvo. Y Dios le permitió ver su gloria, le permitió ver sus espaldas en esta hermosa amistad donde había sinceridad. Pero también déjame decirte que encontramos una amistad del rey David con Dios. Y podemos decir: pero ¿el rey David era justo? Déjame decirte que el rey David cometió muchos errores, cometió pecado grave delante de Dios. Sin embargo, su amistad era tan unida con Dios, que Dios, a pesar de que el rey David pecó y el rey David se olvidó en ese momento de su pecado, tal vez por su emoción, tal vez por su pasión que sentía por Betsabé, porque pecó con Betsabé. Vemos entonces que él, en ese momento de locura, en ese momento de amor, de enamoramiento, de pasiones, se olvidó que Dios lo podía ver todo. Se olvidó que Dios estaba presente en todo lo que él hacía. Se olvidó de lo que Dios le daba. Se olvidó que Dios podía darle lo que él le pidiera. Él se olvidó que estaba en contra de la voluntad de Dios.
Él se olvidó que estaba desobedeciendo a Dios en ese momento de su pasión, en ese momento de enamoramiento, en ese momento en el cual él perdió la razón por una mujer. Pero déjame decirte que su pecado fue creciendo por esa pasión. Pero hubo algo tan importante, porque había una relación entre Dios y el rey David, que Dios se enojó, Dios se molestó con el rey David, pero Dios no dijo, no le voy a decir nada porque él a mí no me importa. Claro que a Dios le importaba el rey David. Incluso mandó a un profeta llamado Natán para que amonestara al rey David por su pecado con Betsabé. Y le mandó un mensaje, y ese mensaje lo encontramos en 2 de Samuel, capítulo 12, versículo 7 en adelante. Así dice Dios de Israel: yo te ungí por rey sobre Israel, te libré de la mano de Saúl, te di la casa de tu Señor, te di las mujeres de tu Señor, te di la casa de Israel y Judá, y si esto fuera poco, te habría añadido más, porque pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos. A Urías heriste a espada, por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste y tomaste la mujer de Urías para que fuera tu mujer. Así ha dicho Jehová: yo levantaré el mal sobre ti de tu misma casa, y tomaré tus mujeres delante de tus ojos, y las daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol, porque tú lo hiciste en secreto, mas yo lo haré todo esto delante de los ojos de todo Israel a pleno sol. Entonces David dijo: pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David: también Jehová ha redimido. Esto significa: ha perdonado tu pecado y no morirás. Mas por cuanto ese asunto hiciste blasfemar a los enemigos de Jehová, el hijo que te ha nacido morirá. Y al irse el profeta a su casa, el niño enfermó gravemente. Esto fue lo que sucedió en la vida del rey David. Él no dejó de buscar a Dios. Él dijo y reconoció: he pecado contra Jehová. Él despertó de su pasión, despertó y se dio cuenta de lo que estaba sucediendo, se dio cuenta de la realidad y se dio cuenta que no podía ocultarle absolutamente nada a Dios, porque Dios le había dicho que era su pecado, que había mandado a matar a Urías por quedarse con su mujer. Y vemos entonces que el rey David dice: ay, Dios mío, pequé contra mi Dios, pequé contra Jehová. Y él lo que hizo fue buscar a Dios y se arrepintió, reconoció su pecado y buscó el rostro de Dios. Dice la palabra de Dios que le rogó, que él ayunó, que entró y que pasó toda la noche acostado en tierra durante 7 días, que no comió ni bebió nada, porque él suplicaba para que Dios lo perdonara y para que Dios tal vez tuviera misericordia de él y su hijo no muriera. Pero cuando él supo de que la muerte de su hijo ya había sido, él dice que se levantó, se lavó, se ungió y entró a la casa de Jehová y le adoró. Y dijo estas palabras en 2 de Samuel, capítulo 12, versículo 22. Viviendo aún el niño, yo ayunaba y lloraba, diciendo: ¿quién sabe si Dios tendrá compasión de mí y vivirá el niño? Su oración vemos que era de arrepentimiento y de esperanza. Su oración se encuentra plasmada en el Salmo capítulo 51, donde el rey David le pide a Dios: ten piedad de mí, ten misericordia, borra mis rebeliones, lava mi maldad y limpia mi pecado. Yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Crea en mí un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Vemos esta amistad del rey David con Dios. El rey David era el ungido de Dios, era conforme al corazón de Dios. Una amistad donde el rey David se olvidó en ese momento que cayó en la tentación, que cayó en las pasiones, que perdió la razón.
y que se olvidó que Dios podía verlo todo, se olvidó que tenía esa amistad con Dios y que Dios le podía dar todo lo que él pidiera. Sin embargo, él tomó lo que no era de él, lo que no era en cierta forma a nuestros ojos humanos justo. Y cómo entonces Dios dice que lo protegió y lo guardó. Dios lo perdonó, le perdonó la vida, pero vemos que Dios también lo castigó. Le dijo que iba a haber guerra dentro de su misma casa. Y vemos cuando el rey David, por medio de su hijo Absalón, cuando trata de quitarle el reinado, él fue el que tomó las mujeres. Él fue el que tomó a las mujeres que la palabra de Dios le dijo aquí, que sus mujeres iban a ser tomadas por su prójimo y que iba a enterarse todo Israel, porque así fue como lo hizo Absalón, el hijo del rey David. Y vemos que los hijos del rey David se levantaron contra él, que hubo desgracia en la vida de los hijos del rey David. Pero también vemos algo tan importante, que Dios nunca abandonó al rey David, que la presencia de Dios siempre estaba con él. Lo castigó y en medio del castigo la presencia de Dios iba con él. Dios lo guardaba, Dios lo libraba. Dios hacía que los planes que iban a ir en contra de él, los planes de sus hijos en contra del rey David, Dios siempre lo protegía y Dios lo guardaba. Hasta que Dios permitió que Salomón, el hijo de David y de Betsabé, fuera el próximo rey de Israel, porque esa era la promesa de Dios. Pero vemos entonces en esta hermosa relación que a pesar de que el rey David pecó, él pudo reconocer, acercarse en oración a Dios, pudo reconocer su pecado, pudo arrepentirse, pudo clamar, adorar y exaltar el nombre de Dios. Y eso permitió que la relación entre él y Dios continuara. Pero vemos que el rey David lo aceptó y que la mano poderosa de Dios lo acompañó en todo ese proceso de su vida. Así que acerquémonos a Dios en oración. Con corazón sincero, reconozcamos todo lo que nos ha dado, lo que tenemos, desde el sol, la lluvia, el día, la noche, nuestra familia. Quizás nuestra familia imperfecta, porque puede que hayan discusiones, porque uno quiere ir a la derecha, otro quiere ir a la izquierda, porque quizás nunca están contentos con nada. Agradezcámosle a Dios por cada miembro de nuestra familia. Agradezcámosle a Dios por nuestra pareja, que la tenemos ahí, no importa con sus defectos, y que nos aguanta también con nuestros defectos, pero que somos una familia y digámosle, Señor Jesucristo, gracias por esta familia que tú me has dado. Gracias por ese jefe con mal humor, con mal carácter. Gracias por ese negocio que hay días malos y hay días buenos. Gracias porque me has dado todo lo que yo tengo. Agradecerle a Dios con un corazón sincero y reconocer nuestras debilidades delante de Él. Decirle con sinceridad: perdóname porque hoy estoy enojado, perdóname porque hoy tuve un día malo, pero lléname de tu paz, lléname de tu gozo, lléname de tu fortaleza, hazme entender los procesos en mi vida y que nada me aleje de ti. Líbrame de la tentación y líbrame de todo mal. Gobierna mi vida, provéeme el pan de cada día, prospera todo lo que toque mi mano, bendíceme. Y a pesar de que te haya ido mal en el día, digámosle: Señor Jesucristo, gracias porque yo he visto la respuesta de tu voluntad en mi vida. Gracias porque tú escuchas que yo estoy clamando quizás para que tú traigas restauración para mi vida, para mi familia, restauración para mi matrimonio, restauración para un hijo que está alejado de ti, Señor Jesucristo, pero ayúdame a esperar tu voluntad. Pon paz en mi corazón mientras yo espero y dame fuerzas para continuar adelante. Ayúdame a que mi mirada esté puesta solamente en ti y no en el hombre. Porque si yo pongo mi mirada en el hombre, va a ser fácil que yo regrese nuevamente al mundo. A donde quiera que tú vayas, busca de la presencia de Dios. Busca estar en consagración con Dios. Busca que esa relación cada día esté permanente en todo momento. Y levanta tus manos y dile: Señor Jesucristo, yo te alabo en todo tiempo, te agradezco por todo lo que estoy pasando, porque puedo ver tu mano poderosa sobre mi vida, sobre mi familia, y acepto tu voluntad en mi vida.
Ayúdame a tener paz en mi corazón y ayúdame a entender tu voluntad, porque sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Eso lo encontramos en Romanos capítulo 8, versículo 28. Como segundo punto, déjame compartirte que en esta relación con Dios debemos de estar dispuestos a renunciar a nuestro yo. En Mateo capítulo 16, versículo 24, Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. En Mateo capítulo 19, versículo 29, cualquiera que dejare casa, hermanos o hermanas, padre o madre, mujer o hijos, o tierras por mi nombre, recibirá 100 veces tanto y heredará la vida eterna. Esto significa que Dios debe de ser el centro y el primero en nuestra vida. Él es quien gobierna nuestra vida y debemos de orar para que nuestra familia pueda obtener la salvación. Que Dios toque sus corazones y pueda aceptarlo como su Rey y Salvador. Pero no debes de permitir que ellos te alejen de Dios. Tu convicción debe de permanecer firme ante cualquier dificultad, ante cualquier oposición que incluya a tu familia, que incluya el dinero o las oportunidades, sea cualquier motivo o circunstancia que pueda alejarte del camino de Dios. En 1 de Juan capítulo 1 versículo 6, si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Para que este versículo tenga sentido en nuestra vida, debemos entender que es necesario obedecer a su palabra, vivir una vida ordenada conforme a la voluntad de Dios, permitir que su Espíritu Santo nos instruya, nos guíe y nos fortalezca por medio de la comunión con Dios, por medio de la oración y la palabra de Dios, para que nos ayude a tener el amor de Cristo en nosotros y practicar la verdad. Para que no sintamos que vivimos bajo una carga, bajo imposiciones o reglas de prohibiciones, y desea que disfrutemos sus bendiciones y la libertad que Él nos ha dado. Para eso debemos de aprender a amar a Jesucristo, para obedecer su palabra. Sea un deleite, un gozo en nuestro corazón. Aprender a saber que en la vida todas las cosas me son lícitas, mas no todas me convienen, como dice en 1 Corintios capítulo 6, versículo 12. Así que distinguir entre lo que me puede acercar a Dios o lo que me puede alejar de Dios es algo que debo de aprender en tomar las decisiones. Por eso es importante que en nuestra oración le pidamos a Dios que nos libre de toda tentación, porque nuestra carne va a querer las cosas de la carne, desear las cosas del mundo. Por eso debemos de fortalecer el Espíritu de Dios en nuestra vida por medio de la oración y de la palabra de Dios. Y también entender que es necesario buscar un lugar donde congregarnos, porque es lo que nos va a ayudar a fortalecer esa comunión con Dios. Nos congregamos para alabar a Dios. En Efesios capítulo 5, versículo 19 dice: hablando entre vosotros con salmos, himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. También nos congregamos para animarnos y crecer en amor, como dice en Hebreos capítulo 10, versículo 24. Considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. También nos congregamos para ministrar las necesidades de los hermanos. En 2 de Corintios capítulo 1, versículo 4, Dios nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación. Así que congregarnos traerá beneficios a nuestra vida espiritual, porque nos ayudará a comprometernos con Dios, aprender a tener paciencia, amor y a desarrollar nuestros talentos y habilidades al servicio de Dios. Entender que somos discípulos de Jesucristo y que hay un plan perfecto para cada uno de nosotros. Y lo vamos a descubrir por medio de la oración y el estudio de la palabra de Dios. Esperamos que esta serie haya sido de bendición para la vida de cada uno de ustedes y la puedan poner en práctica para que puedan obtener esos frutos maravillosos que traerá bendición a su vida.
Que la paz de Cristo quede en sus corazones y los dejamos con una hermosa alabanza para que alabemos y glorifiquemos el nombre de Dios en todo tiempo. Muchas bendiciones. De luz tan coloridos en mi mente, recuerdos de mi madre que miraba hacia el suelo, el dolor y su desvelo sin tener una razón. ¿Por qué sufrir? ¿Por qué llorar al ver la vida traspasar un sueño tan vacío en su camino sin llegar a un destino? Su vida entregó a Cristo con su corazón y creyendo en las promesas que Él brindaba, porque cada día en su vida las cumplió. Al mundo murió en una cruz y resucitó, venciendo a la muerte y al pecado, y vida eterna del broto. ¿Por qué sufrir? ¿Por qué llorar al ver la vida traspasar un sueño tan vacío en su camino sin llegar a un destino? Con su corazón y creyendo en las promesas que Él brindaba, porque cada día en su vida las cumplió. Pero un día alzó al cielo la mirada y su vida entregó a Cristo con su corazón y creyendo en las promesas que Él brindaba, porque cada día en su vida las cumplió. Creyendo en las promesas que Él brindaba, porque cada día en su vida las cumplió. Y creyendo en las promesas que Él brindaba, porque cada día en su vida las cumplió. En el monte Calvario se vio una cruz, emblema de afrenta y dolor. Y yo quiero esa cruz, murió mi Jesús por salvar al más vil pecador. Yo siempre amaré esa cruz, en sus triunfos mi gloria será. Y algún día en vez de una cruz, mi corona Jesús
mí tiene suma atracción, porque en ella llevo el Cordero de Dios, mi pecado y mi condenación. Oh, yo siempre amaré esa cruz, y en sus triunfos mi gloria será. Y algún día, en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. En la cruz de Jesús, su sangre vertió, hermosura contemplo sin par, pues en ella llevó, triunfante venció, y mi ser puede santificar. Oh, yo siempre amaré esa cruz, en sus triunfos mi gloria será. Y algún día, en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. Yo seré siempre fiel a la cruz de Jesús, sus desprecios con él llevaré. Y algún día feliz con los santos en luz, para siempre su gloria veré. Oh, yo siempre amaré esa cruz, en sus triunfos mi gloria será. Y algún día, en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. Y algún día, en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. Qué hermoso, Señor. Así será, Señor, así será.